Continuamos en Salud Hoy hablando acerca de la medicina ocupacional junto a la doctora Rosario Payas. Y bueno, nos quedó pendiente dos preguntas, ¿no? Una de ellas es justamente qué exámenes hay que hacerse, tomando en cuenta el ejemplo que usted puso en el anterior bloque, en el cual, bueno, una persona con epilepsia puede estar trabajando en altura. Sobre eso, ¿qué pasa con el carnet de salud? Bueno, arranquemos por lo básico. ¿Qué es el carnet de salud? El carnet de salud es obligatorio en todo el territorio nacional y para todos los trabajadores. El carnet de salud que a veces está como menospreciado de alguna manera, porque todo el mundo dice, el carnet de salud no sirve para nada. Sí son exámenes muy básicos, sin duda, porque en realidad lleva 4 exámenes paraclínicos, lleva el examen de orina, lleva la glicemia, lleva el colesterol y lleva el VDRL como obligatorios. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Claro, ahí todos va. esos exámenes. Todos esos exámenes son, el colesterol son las grasas en la sangre, ¿verdad? La glicemia es el azúcar en la sangre. La orina, que nos va a despistar una serie de cosas a nivel del renal, pero también de eliminación y de otras sustancias. Y el VDRL, que es la sífilis. Sí. Que parecería que estaría en aumento. En aumento, sí. ¿verdad? Entonces sí. Está bien. Esos 4 exámenes obligatorios se suman a un examen médico, ¿verdad? Con un interrogatorio que cada vez debería ser más orientado al puesto de trabajo que tiene esa persona. No sería lo mismo un interrogatorio para alguien que está en una oficina que para alguien que realmente trabaja en una fábrica o trabaja en una farmacia o en un laboratorio. Ahí va siendo la diferencia. No todos los carnets de salud, y por ahora el Ministerio de Salud Pública no lo ha diferenciado, pero sí va dándonos a nosotros, y nos va dando a las diferentes clínicas que vayamos teniendo esa orientación, ¿verdad? Por otro lado, ese carnet de salud básico diferencia a su vez el hombre de la mujer y se aprovecha desde el Ministerio de Salud Pública esa instancia para hacer obligatorio el Papá Nicolau y la mamografía para la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, 2 exámenes netamente preventivos de salud de la mujer y desde el punto de vista oncológico con las cifras que tenemos lamentablemente en nuestro país. ¿Y qué pasa con lo físico, no? Porque y con lo físico va todo el examen físico que también hay trabajos que son demasiado pesados, por ejemplo. En el examen físico, el médico del carnet de salud debe estar mirando no solo corazón y ocultando y tomando presión, que son elementos fundamentales. Tenemos un índice de hipertensión en nuestro país bastante elevado, incluso en personas jóvenes, sino que también tiene que ver qué pasa con el abdomen y a su vez qué pasa con la columna, qué pasa con la vista, qué está pasando con el oído. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar que la masa joven trabajadora generalmente está lejos de nosotros, generalmente está lejos del médico. No es normal que un joven que no tenga nada vaya al médico, incluso en la mediana edad, en los 40, 50 años. Es poca la mentalidad preventiva en este país. Entonces el carnet de salud, mal o bien, cada 2 años nos obliga a ir despacito a por lo menos ir al médico, y ese médico encargado de ese carnet de salud por lo menos tiene que darle una referencia de que sí tiene que ir, y el carnet de salud no se tiene que dar al azar, ¿verdad? Aparece un colesterol elevado y bueno, hay que darle su orientación. Los carnets de salud se dan siempre se pueden limitar en el tiempo. Solamente no se dártelo por 2 años, te lo pueden dar por 6 meses, porque o tenés la salud bucal alterada o tenés la glicemia alterada, entonces te obligan a ir a tu médico tratante, ir a descubrir si tenés una glicemia alterada puntual o tenés una diabetes, lo mismo con el colesterol o con las cosas que vos encuentres, ¿verdad? Entonces creo que de cualquier manera ese carnet de salud es muy importante, porque aproxima por un lado al trabajador a la salud, por otro lado los exámenes preventivos y bueno, y es una manera de ir controlando de alguna manera a ese trabajador, ¿está? Que no es lo mismo que hacer, como vos me preguntabas al inicio, eso sería para todos los trabajadores de entrada, o sea, a lo que llamamos los médicos laborales un examen preocupacional, ¿ah? El examen preocupacional obligatoriamente tiene el carnet de salud, pero a veces tiene más cosas, ¿tá? Cuando uno está pensando en un trabajador en la altura, en realidad uno en el examen médico común del carnet de salud le puede buscar algún reflejo, le busca de hecho. Pero ¿para eso quién lo tiene que exigir, el trabajador o no, el que te va a emplear? El trabajador no lo puede exigir, el patrón solamente tiene la obligación del carnet de salud. Pero si el patrón está bien asesorado con el técnico prevencionista y con el médico laboral de la empresa,
puede empezar a tener conocimiento de esos riesgos al cual el trabajador está expuesto y que sería bueno que no tuviera ni lesiones preexistentes, como podría ser una epilepsia o podría ser una arritmia, por ejemplo, cardíaca. Entonces, que aumentan los riesgos del trabajo. ¿Pero eso se hace? Se hace. Aunque le parezca mentira, se hace. Y cada vez más, porque lamentablemente han sucedido cosas que, bueno, que al empresario lo alertan y lo han hecho. Mire, es un ejemplo que no es de aquí del departamento, pero por ejemplo, Montes del Plata, la empresa de conchillas, bueno, se diseñó un plan en el cual cada uno de los puestos de trabajo tiene un preocupacional determinado. No es lo mismo un soldador que el que va a hacer el montaje del techo, que el que fue a hacer las carreteras inicialmente para que comenzara la obra. No es lo mismo, son diferentes, parecerían todos de la construcción, sí, pero sin embargo son diferentes puestos de trabajo y llevan diferentes cosas. Y esa empresa no entró nadie sin que no tuviera el preocupacional hecho. ¿Qué pasa con la parte psicológica, no? Porque es también es importante. Bien, sobre todo también es importante. Cosas. Por ejemplo, manejar un taxi, también es importante. Bueno, todo el tema de lo que es la conducción en realidad está reglamentado. Cada día es más nacional. Antes cada intendencia de alguna manera tenía su potestad. Hoy en realidad se está aspirando a tener un examen único obligatorio para todo el país. Está casi en el acuerdo de intendentes pronto. En general están tercerizados en muchos departamentos los servicios para los amateurs, pero para los profesionales, es decir, los taximetristas, los de remis, los de ómnibus, generalmente son centralizados. Es la propia intendencia la que hace esas valoraciones. Y bueno, sí lleva un montón de paraclínicas, lleva toda una parte psicológica, una parte de adiestramiento, visión nocturna, en fin. Todo, obviamente. Todo. Justamente cuando usted habla de la intendencia, ¿no? Que ahora en el Congreso, porque queríamos saber también eso, ¿no? Si el gobierno se involucra. Sí, porque claro. no solamente la medicina ocupacional, que obviamente está muy bien para lo que son las empresas privadas, sino también para el gobierno, Claro, ¿no? claro. Sí, el gobierno se involucra y de hecho tiene que cuidar a sus trabajadores como cualquier otro. Y por lo tanto lo hace. Empresas con mayor riesgo, de repente tienen un cuidado, con menor riesgo tienen otro cuidado. Pero además, desde ya hace algunos años, hay una figura, el cual son las comisiones bipartitas, que cada trabajo, cada rama de trabajo tiene que tener una comisión paritaria, se llama, es decir, un grupo por parte de la patronal y un grupo por parte del sindicato, que se sientan a hablar de variados temas, no solo el salarial, también el médico y el preventivo. Entonces son comisiones de salud laboral que se han ido comenzando a armar desde ya hace algunos años, donde se discuten y se tratan cada uno de estos temas en todas las ramas. En todas las ramas, ¿tá? Algunas han comenzado con mayor lentitud, como algunas ramas de los públicos, que ha sido más lento y se están formando en este momento, y hay otras de las empresas privadas que ya vienen hace 2 años trabajando en esa forma. ¿Y qué pasa cuando te enfermas en el trabajo? Es decir, por una conducta repetitiva. Es muy común, por ejemplo, los obreros de la construcción que llegan a una edad que por el Portland, por lo que sea, bueno, hay dolores de columna y eso. ¿Qué pasa cuando te enfermas dentro de tu trabajo? Bueno, cuando uno se enferma dentro del trabajo, en realidad no todo tiene vinculación laboral. No todo tiene vinculación laboral. Hay enfermedades estacionales, las cuales pueden afectar a la persona del trabajo como los de afuera, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que diferenciar lo que es la enfermedad común y lo que es la enfermedad profesional, que es a lo que vos te dirigís. La enfermedad común la tratamos con nuestro médico de cabecera y con nuestro prestador de FONASA, ¿verdad? Llámese acá en el departamento, Mautone o la asistencial o bueno, con el prestador ACE y el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades profesionales, es decir, enfermedades que supuestamente tienen vinculación a lo laboral, ahí hay un número de enfermedades determinadas, están reglamentadas, hemos tenido un avance mayor, antes había un número X, supóngase que yo le diga 20, ahora tenemos 50, las cuales los legisladores la han puesto desde el otro año, y bueno, sí tenemos enfermedades producidas por polvo, enfermedades producidas por movimientos repetitivos, enfermedades por plomo, ¿se acuerda hace tantos años? Enfermedades por sustancias químicas y demás. Y bueno, en base a esos riesgos
diferentes a los que el trabajador está expuesto es que hay que hacerle exámenes periódicos a ese trabajador, ¿tá? Por ejemplo, alguien expuesto, como pueden ser los que se encargan con agrotóxicos en las plantaciones o diferentes cosas, bueno, ellos tienen que ser controlados semestralmente con un análisis especial que va a ver no cuánto está contaminado, ¿verdad?, sino cuánto puede estar afectado, que es diferente. Y bueno, y ahí se tomarán las conductas, irá al banco de seguros, no irá, se repetirá el examen, en fin, diferentes acciones. Lo mismo con el polvo, no es lo mismo el polvo de la madera que el polvo del cemento que usted dijo, no es lo mismo trabajar en una obra que trabajar en la fábrica de cemento Portland, ¿verdad? Bueno, pero los controles de esos trabajadores también están reglamentados. Hay una ordenanza del Ministerio de Salud Pública, la 145, que nos dice diferentes riesgos, con qué estudio se hace y cada cuánto tiempo. Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. Hacemos una pausa y en el próximo bloque, doctora, vamos a estar dando algunos consejos. Es decir, para el trabajador, pero para el empresario también. ¿Le parece? Bárbaro. Ya regresamos con más Salud Hoy.